Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una edición más de ID Speech, divulgación científica de alto impacto. Mi nombre es Juan Fernando Díaz, soy el líder de redacción de ID Speech como tal. Y bueno, en esta tarde les voy a presentar a Andrés Achig. Este evento viene gracias a los miembros que conforman la red, que son ID Core Biotechnology, Universidad Central del Ecuador, Microbios, Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío del Ecuador, ICIAM, La Granja, Revista de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y UISEC del Ecuador. En esta tarde tengo el gusto de presentar al químico Andrés Achig, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente labora como analista de laboratorio del Laboratorio Biotecnológico Ambiental, la Biotech S.A. Anteriormente se ha desempeñado como analista en el laboratorio de fotometría del SPOL. Estuvo en el laboratorio de productos naturales de la Universidad Central. Andrés, ¿estás ahí? Buenas tardes, bienvenido y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor, un gusto el poder participar, el que hayan tomado en cuenta mi trabajo y poder divulgar de parte de lo que es la investigación científica y poder dar a conocer este poquito tema acerca de lo que es quitosano como una macromolécula que presenta grandes beneficios. Y todo esto nació gracias a una gran investigación. Una pequeña palabrita que nació en mí, que es gracias al porqué de las cosas. Esa pequeña palabrita de gracias al porqué de las cosas fue que tomó en mí el campo de investigación. Aún me acuerdo cuando tuve la oportunidad, me acuerdo en segundo semestre, cuando tenía la materia de botánica. En ese tiempo, la profesora nos dijo que teníamos que nosotros realizar parte de lo que es la prensa botánica. Le pedí ayuda yo a mi hermano, que él es biólogo de la Universidad Central también. Me llevó al Parque Chimbía. Cuando estuvimos en el Parque Chimbía, él me dijo, ven para acá. Observa, mira cómo es la hoja, mira cómo es la forma del tallito. Tópala, siéntela, ráspala, si es que puedes, olfateala. Yo le decía, ¿por qué? Estos pequeños pasos se llaman observación y es el inicio y el pie hacia lo que conocemos como la investigación. Todo ser humano comienza con una gran investigación. Toda personita, desde que nosotros nacemos, tenemos una gran cualidad. Y esa calidad es que nosotros somos observadores. Comenzamos a preguntarnos, a cuestionarnos y seguimos nosotros modificándonos de tal manera que podemos a esa cualidad de observar, transformarla, desarrollar, de poder desenvolvernos a tal punto de que nos cuestionamos a veces por todo. Y cuando nace esta pregunta del porqué de las cosas, fue que nació este pequeño trabajito que se desarrolló en el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad Central del Ecuador. El preguntarnos por qué el quitosano, para qué me funciona el quitosano, qué se puede realizar con el quitosano, tendrá avances, se podrá desarrollar de alguna otra forma. Entonces, a partir de esa gran pregunta, comenzó a desarrollarse las demás. Y el quitosano no es sino una molécula que se encuentra dentro del exoesqueleto del camarón, de la langosta, de todo tipo de crustáceos. En sí, me acuerdo que una vez fui con una amiga a una charla que había en el INAVIO, y dentro de esa charla nos informaron a nosotros que habían obtenido quitina de la piel de las moscas. Entonces, se encuentra también en insectos y en otro tipo de organismos.
El quitosano en sí es una síntesis y una modificación a partir de la quitina que es extraída a través del exoesqueleto del camarón. Justo el pequeño amiguito que tenemos presente aquí. Entonces, de este amiguito nosotros extraemos el compuesto que se llama quitina y una vez que tenemos la quitina, la transformamos en quitosano. Y de ahí nacen grandes campos. La han utilizado en grandes campos, como es en el campo de alimentos, realizando biopelículas, como es en el campo farmacéutico, tratando de encapsular principios activos, en el campo agrícola, utilizándolo como fungicida, en el campo industrial, utilizándolo como floculante o coagulante en tratamiento de aguas. Pero en sí, el quitosano, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se obtiene nosotros la molécula? ¿Cómo podemos obtener la molécula de quitosano? Y para poder realizar nosotros, justo cuando me encontraba yo realizando el trabajo de investigación, me acuerdo que la acompañé a mi mamá al mercado mayorista. En el mercado mayorista fuimos y compramos camarón y me acuerdo las palabras que me dijo mi mamá cuando ya teníamos el camarón justo para el almuerzo el almuerzo del sábado. Me decía, oye, tú que estás haciendo el trabajo de camarón, ven acá a pelar estos camarones. Y me tocó, pelaba los camarones, los lavaba. Una vez que ya estaban lavados completamente, se produce el proceso de secado, tratando de sacar todo el agua que tenga el caparoncito del camarón. Después de que tenemos ya seco el pedacito de camarón, nosotros realizamos, le quitamos los minerales. Este proceso se conoce como desmineralización. Podemos observarlo en la primera imagen que pueden visualizar en las diapositivas. Una vez que ya se saca todos los minerales, se recolecta todos los minerales, le quitamos también las proteínas presentes. Este proceso le llaman desproteinización. Y una vez que está sin proteínas, ahí está identificada la quitina en sí, que podemos observar en la imagen de la mitad. Y se puede ver grandes cambios desde que parte el exoesqueleto de camarón hasta que se obtiene la quitina, que es un compuesto de color blanquecino medio rosadito. Entonces, como les comentaba en la primera diapositiva, que la quitina es extraída del exoesqueleto del camarón. Después realizamos el proceso de quitosano. No me gustaría mucho poder utilizar palabras científicas, palabras técnicas, pero de una manera criolla, por así decirlo, no sé si se pudieron fijar bien dentro de las moléculas, la quitina tiene un grupo de nitrógeno muy grandecito, bien grandecito. Entonces, para poder transformarlo de quitina a quitosano, nosotros le reducimos ese grupo grande y lo convertimos en un grupo pequeñito. Ese paso de reducirlo se llama desacetilación. Y así obtenemos nosotros quitosano. Una vez que podemos observar, por supuesto, y hay un gran cambio, un cambio de apariencia, de tener una apariencia blanquecina a una apariencia de color marrón café. Y este compuesto es excelente porque si nos ponemos a pensar, es un biopolímero que tiene la facilidad de disolverse en ácidos inorgánicos diluidos. Un polímero, imagínense algo grande, algo bien grande que lo puede disolver. Pocas biomoléculas, pocos polímeros tienen esa caracterización, esa cualidad.
que la presenta el quitosano y algunas otras más ventajas que presenta el quitosano, ¿sí? Entonces, decíamos, ya, una vez obtenidos nosotros el quitosano, pues, ¿qué podremos realizar? ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente? Y en ese tiempo, bueno, en la década actual que nosotros nos encontramos, estamos presentes con el auge de esta ciencia muy bonita, que es la nanotecnología y la nanociencia. El realizar, el tener una molécula muy grande, hacerla muy pequeña, hacer las nanopartículas, es toda una ciencia, como decíamos así. Y el poder lograrlo, que se pudo lograrlo, es una satisfacción enorme, enorme. Pero ¿cómo se lograron estas nanopartículas a partir de un biopolímero, de un polímero muy grande? Entonces se comenzó a indagar, se comenzó a investigar, encontramos que existen diferentes métodos, los métodos químicos, los métodos mecánicos. No voy a puntualizar en cada uno de estos métodos. Pueden encontrar mucho más específico en el trabajo final que se encuentra en el repositorio de la Universidad Central, o simplemente poniendo el título del trabajo en Google, lo pueden encontrar. Ahí está completamente desarrollado paso por paso el trabajo y cómo se realizó junto con la doctora Marta Suárez Heredia, actual decana de la Facultad de Ciencias Químicas. Y tanta información que nosotros fuimos recolectando, escogimos gelificación iónica. Gelificación iónica es el método que más lo están desarrollando, es el método que produce mayores resultados, que nos favorece con mayores resultados. ¿Sí? Pero la gelificación iónica, ¿qué es eso? Es decir, ¿qué es eso de la gelificación iónica? Entonces, se sigue indagando y se encuentra que el quitosano presenta una carga. Además de ser un compuesto muy grande, presenta una carga positiva. Y para poder contrarrestar, hagamos de cuenta que tenemos una hojita, una hoja de papel. Arrancamos la hojita de papel, como cuando éramos niños, arrancamos la hojita de papel y comenzamos a hacer bolitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. ¿Sí se imaginan? De tener una hoja de papel, hacer bolitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Esto se realizó en el laboratorio de productos naturales. Al quitosano, hacerle de grande, muy pequeño, pero hacerle tan pequeño que no fue visible al ojo humano. Recordamos que el ojo humano tiene la capacidad de poder ver 100 micrómetros como máximo. Para ponerle como una referencia, podemos sacarnos un pedacito del cabello y ver el grosor del cabello. Aproximadamente tenemos 100 micrómetros ahí. Entonces, lo máximo que podemos observar con nosotros, con nuestro ojo, es 100 micrómetros. Ahora, nanomicrómetros es imposible al ojo humano. Entonces, para poder hacer estas bolitas pequeñas, nosotros utilizamos un compuesto que lo tenemos expresado como TPP, pero no indago bastante en eso. Este compuesto tiene la facilidad de poder tener cargas negativas. Entonces, carga negativa con carga positiva, todo hecho un champús, revolviéndole, tenemos como resultado una pequeña bolita de un polímero grande y lo conocemos como nanopartícula, y así lo tenemos como nanopartículas de quitosano. Perfecto. Entonces, ya, ¿cómo se obtuvo? Lo hemos visto. ¿Cómo se realizó? Lo hemos visto. ¿Cómo fuimos del auge de la nanotecnología? Utilizamos esta gran ciencia para poder hacer
un biopolímero grande a uno chiquito. Perfecto. ¿Y ahora qué paso más se podría realizar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Para qué? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Mm? Entonces, en ese tiempo estaban también las investigaciones avanzadas y lo que trataban de hacer era encapsular principios activos, encapsular en el trabajo que se encuentra más específico, lo realizamos con un colorante natural, el que no se pierdan los beneficios de un principio activo, que siga manteniendo los mismos beneficios, que no se deteriore. Y por eso me digo, esta molécula es magnífica, es, es magnífica. No tengo otra palabra más para poder describirla. Cuando indagamos acerca más y recolectamos más información, nos dimos cuenta, pero ahora yo tengo mi bolita bien pequeñita. ¿Y ahora cómo le introduzco al principio activo? ¿O cómo lo introduzco yo para que no se, para que mantenga, para que se mantenga estable, para que no pierda esas grandes propiedades? Nacen estos dos métodos de investigación en nanociencia, que es método de absorción y el método de incorporación. ¿Qué significa cada uno de ellos? Tengo mi bolita aquí de quitosano, el principio viene, tac, se queda pegado a través, alrededor de la bolita de quitosano. Mientras que el método de incorporación, el principio activo queda dentro de la nanopartícula. ¿Sí? Una gran variedad del método que se pudo realizar. Entonces, teníamos aquí unos dos caminos. Podíamos irnos en estos dos caminos y de hecho nos fuimos por estos dos caminos. Y nos seguimos preguntando por qué. ¿Por qué nos fuimos por estos dos caminos y cuáles fueron los resultados que se tenían? Entonces, indagamos, realizamos las nanopartículas. Una vez que teníamos hechas nosotros las nanopartículas, nos preguntamos, ya está bien con las nanopartículas, pero ahora ¿cómo yo puedo saber que esas son nanopartículas? Si tú hiciste nanopartículas, ¿cómo me puedes tú describir o cómo puedes tú caracterizar a esas nanopartículas? Ahí utilizamos este aparatito muy bonito que se le conoce como DLS o distorsión dinámica de luz, que nos ayuda a nosotros a determinar el tamaño que ya no sería, ojo, que ya no sería una molécula enorme, sino sería una molécula pequeña y se esperarían teóricamente que tengamos tamaños muy, muy pequeños. Entonces tendríamos esta molécula pequeña, pero esta molécula pequeña sería estable. Como pueden observar, solo hay una solución transparente. No es visible al ojo humano, pero esta maquinita es la que nos ayuda a determinar la dispersión dinámica de luz. Entonces, ¿qué tamaños tendrán las nanopartículas que se desarrolló? ¿Serán estables? ¿Tendrán el mismo tamañito? Todas estas preguntas nos contestaba la maquinita. Entonces, decíamos, tenemos dos métodos, el método de absorción y el método de incorporación. Y nosotros obtuvimos el quitosano dentro del laboratorio. Y para hacerlo un poquito más dinámico, para poder compararlo, obtuvimos en el laboratorio, me acuerdo, el quitosano comercial que lo pidió en ese tiempo la doctora Suárez. Y tuvimos la oportunidad de poder comparar este quitosano. Entonces la investigación se envolvió cada vez más y más. Es un camino largo, se iba expandiendo cada vez más y más y más. Pero nacían unas grandes preguntas y cada vez que uno hacía la investigación, cada vez que uno hacía un paso, una reacción, nos íbamos contestando
y se iba dando resultados muy bonitos acerca de esto. Ya cuando se pudo hacer el quitosano a partir del camaroncito, se pudo obtener el quitosano, y a partir del quitosano nosotros pudimos obtener las nanopartículas del quitosano, y a partir de las nanopartículas de quitosano poder encapsular un principio activo, que en este caso fue un colorante natural. Pues en los análisis nos preguntamos, espera un momento, ¿será que lo que nosotros obtuvimos fue quitosano? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que lo que obtuve fue quitosano a partir de el exoesqueleto del camaroncito? Entonces, para mis compañeros investigadores que también están escuchando, la grafiquita que tenemos ahí presente es una valoración potenciométrica. No me gustaría indagar mucho acerca de los resultados que están ahí. Simplemente, no sé si se acuerdan, en la primera diapositiva teníamos a la molécula de nitrógeno grande, que vendría a ser la quitina, que tenía el grupo de nitrógeno grande, y el quitosano, que tenía el grupo bien pequeño. Entonces, ir de un grupo nitrógeno grande a uno pequeño, hacerlo bien pequeño, existe un porcentaje que se está yendo de pasar de quitina a quitosano. Ese porcentaje se lo conoce como grado de desacetilación. Es muchas palabras técnicas, como se dice, pero básicamente se trata de eso. Entonces, una manera de reconocer, y inclusive en investigaciones utilizan quitosano con un grado de desacetilación al 60%. Y realizando nosotros una valoración, obtuvimos un resultado increíble, que fue una desacetilación del 93%. Una desacetilación del 93%. Entonces, ya tenemos que ir de la molécula grande a la molécula pequeña. Hay un 93% que se fue de nitrógeno, ese compuesto grande de nitrógeno. Y ahora, para asegurarnos más, realizamos lo que se conoce como un espectro de FTIR, un infrarrojo FTIR. Se preguntarán qué significa, qué me da a conocer, para qué me ayuda. Esta maquinita lo que nos ayuda es a reconocer grupos funcionales, si es que hay grupos aminas, si es que hay grupos amidas, si es que hay grupos carboxílicos, si es que hay grupos que sean cíclicos. Por ejemplo, en el caso de fenoles, se puede determinar porque da la apariencia de los grupos funcionales. No voy a indagar bastante en ese temita, sino solo quiero que observen las imágenes que tenemos presente. Son dos imágenes. La primera imagen que podemos ver a la izquierda es del quitosano que se obtuvo en el laboratorio. Y la segunda imagen que tenemos a la derecha es del quitosano comercial, el que comercializa, al menos la casa Sigma Aldrich, me parece que. Entonces, solo observemos nomás y vemos estas pancitas que se recortan, pero están en la misma posición. Entonces, comparamos con un quitosano de casa comercial y nos dimos cuenta que tienen la misma apariencia, tienen los mismos, en este caso serían los mismos grupos funcionales, y con un grado de desacetilación al 93%. Estamos por buen camino. Entonces, la prueba del millón, eso se tiene que disolver en un ácido mineral diluido. Y se disolvió en ácido acético
completamente, aún me acuerdo, se disolvió en ácido acético y fue maravilloso ver como una macromolécula, el ver un polímero. Si a veces nosotros, cuando trabajamos con los guantes de laboratorio, esos guantes resisten bastante. No se disuelven por, por nada a veces, ni con ácidos. Entonces se comienza a disolver y se comienza a formar como un tipo gel. Y esa es una de las características, es una de las principales características del quitosano. Entonces, estamos por muy buen camino. Dentro de que dijimos, ya que estamos por buen camino con el quitosano y se pudo caracterizar por esas etapas, ahora, ¿qué sucede con las nanopartículas que nosotros realizamos? Entonces, lo que mencionaba con anterioridad, teníamos nosotros el tamaño y teníamos también saber si es que tienen el mismo tamaño en las nanobolitas de quitosano o si es que se encuentran estables las nanopartículas de quitosano. Entonces, gracias a los resultados que se realizó con el DLS, nos dio los valores que podemos observar dentro de las diapositivas, que fue para un quitosano que se obtuvo en el laboratorio, un tamaño de 129, 130 en nanómetros. O sea, es muy pequeño. Pero comparándole con el quitosano comercial, un tamaño de 98 en nanómetros. Estábamos contentos, estaba muy contento. Luego decía, ¿y qué homogeneidad tendrá si serán del mismo tamaño? ¿No serán del mismo tamaño? Entonces corríamos a buscar más bibliografía y dentro de la bibliografía encontrábamos que decían que si eran menores a 0,5 el valorcito que se encuentra al lado del tamaño, si eran menores a 0,5, entonces son más homogéneas, decían. Y ingresaban nuestros valores también, seguían ingresando nuestros valores. Y ahora para saber si son estables, también seguíamos nosotros corriendo más y más y más para poder ver más bibliografía y encontramos que decía que si tiende a cero, tienen más tendencia a la desestabilización. Y si presenta un signo negativo, eso quiere decir que las nanopartículas presentan carga negativa. Dicho y hecho, para ambos teníamos los resultados que podemos observar que le conocen como potencial Z para ver si tiende a la desestabilización. Y obtuvimos los resultados que pueden observar. Nosotros nos preguntábamos, ahora sí es el momento de encapsular, de poder nosotros incorporar este principio activo. Y lo realizamos tanto por el método de absorción y el método de incorporación. Pueden observar la imagen del medio. El colorante es bien intenso, es colorante que se extrajo a partir del mortiño. Es muy intenso. Después de realizar la encapsulación por estos dos métodos mencionados, en la parte izquierda podemos observar que tenemos así medio intenso, no tan intenso, medio transparente, mientras que en la imagen derecha tenemos también no tan intenso, está medio rosadito. Entonces pasar de esa coloración intensa a esa media transparente se está produciendo el encapsulamiento. A esto le conocemos como eficiencia de encapsulamiento, porcentaje de eficiencia de encapsulamiento. Y gracias a análisis estadísticos, gracias a procesos químicos que se pudo realizar, obtuvimos nosotros un encapsulamiento del 90%, pero en método de absorción.
mientras que en el otro método de incorporación se obtuvo menos. Por eso decidí poner este como el mejor tratamiento que se obtuvo a través de un método de absorción con el quitosano que se realizó, con el quitosano que se obtuvo, ese quitosano que vino a partir del mercado mayorista. Entonces, con una eficiencia del 90%, estaba muy satisfecho acerca de eso. Les he puesto un pequeño cuadrito donde se pueden visualizar unos pequeños resultados, parte de los resultados, tanto del quitosano que se obtuvo como un quitosano comercial. Por ejemplo, en grado de desacetilación, en tamaño de partícula y en encapsulamiento, que un quitosano comercial presenta una desacetilación del 70 al 85%. El quitosano que vino del mercado mayorista presentó del 93%. Ese mismo quitosano tuvo un tamaño de partícula de 129,5 nanómetros. Bueno, en esa parte le ganó con el quitosano comercial con 98 en nanómetros. Y en porcentaje de eficiencia de encapsulamiento dio el 90,47% y en quitosano comercial dio de 84,92%. Salí muy satisfecho, muy emocionado. Lágrimas no me faltaban por ver que todo comenzó a saber de un porqué, del por qué fue, del por qué, cómo se obtuvo. Y uno comienza a mandar protocolos. Se comienza a implantar un protocolo, un procedimiento. Nosotros mismos nos volvemos un procedimiento y seguimos los pasos a profundo, 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 profundo. Y al final, cuando incluso nosotros terminamos el día, terminamos con un resultado del día. Y a veces nos levantamos con una pregunta. Siempre nos cuestionamos y nos preguntamos algo. Es algo que conocimos, o sea, que nacemos desde pequeñitos, nosotros conocimos con esta gran cualidad. Y es que siempre nos han impuesto a nosotros que la investigación tiene que nacer de un laboratorio. Cuando me dijeron eso, pensé que el primer laboratorio que yo tuve fue la cocina de mi casa. La cocina donde mi mamá prepara carne, donde yo me pongo a preparar comida. Ese fue mi primer laboratorio. No me había dado cuenta, sino al transcurso del desarrollo de mi carrera. Me falta mucho más por aprender. Espero mucho más por aprender. Los campos de la investigación siguen abiertos. El quitosano fue y será una molécula amplia en investigación. Espero que la siga siendo amplia en investigación. Como comentaba con anterioridad, el poder de esa pequeña palabra que me dije, ¿por qué? Y luego la formulé como una pregunta del por qué. Es, si no, la palabra que empieza conmigo, la investigación. Y ahora les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Cuál es su palabra con la que ustedes empiezan la investigación? Para mí ha sido un gusto poder